Muy buenas, susurradores. Yo soy Aurora Danasha. Bienvenidos a Susurro Astral. Sois muchos quienes me habéis preguntado cómo saber si sois o no una semilla estelar, cómo poder descubrirlo, cómo salir de dudas. En este vídeo vamos a hacer un repaso a cuáles serían sus características más intrínsecas, más destacables, y os daré algunos tips para que vosotros mismos os podáis dar respuesta. Vais a tener que ser muy sinceros con vuestra propia persona si queréis hacerlo bien y responder bien. Y no pasa nada si no lo sois, seréis otra cosa. Es cuestión de seguir siguiendo lo que sentís, seguir siguiendo vuestro corazón y seguir esa búsqueda de identidad para poder recordar a qué vinimos. Os recuerdo que para más información más detallada sobre las semillas estelares, os podéis ver los vídeos que tengo en el canal de Susurro Astral sobre semillas estelares. Vamos a ver cuáles serían las características y los síntomas más destacados. Experimentan una gran sensibilidad a los extremos ambientales y climatológicos, ya sea al frío extremo o al calor extremo, por ejemplo. Sí que es cierto que la gran mayoría de semillas estelares son muy frioleras, pero también podríamos encontrar algunos casos en que, pues al contrario, son muy calurosas. También a la humedad en exceso o a la sequedad en exceso o a los cambios muy bruscos que podrían desarrollar alergias, etc. No toleran la luz artificial, sobre todo cuando es innecesaria y extremadamente brillante o intensa. Pueden llegar a producirles sensación de mareo, dolor de cabeza, náuseas e incluso fotosensibilidad. Tienen una audición aguda con un mayor rango que la media establecida de la mayoría, y por ello son extremadamente sensibles a los sonidos y a los ruidos, volviéndose muy vulnerables a la contaminación acústica e incluso pudiendo llegar a desarrollar trastornos de la perturbación, trastornos a causa de la perturbación auditiva. Sufren de noctambulismo e incluso insomnio, con patrones de sueño irregulares e inusuales. Sienten un amor incondicional por la naturaleza y los animales. Tienen una alta tolerancia e incluso resistencia a los medicamentos de laboratorio, medicamentos sintéticos. Cuidado, porque esto podría llegar a causar ciertas adicciones en ciertos medicamentos, sobre todo aquellos que nos podrían servir pues para dormir mejor o para relajarnos, etcétera. No importa, al crear esta tolerancia cada vez vamos a necesitar más, vamos a tenernos que subir la dosis y esto puede crear adicción. Cuidado con esto, por favor. Pero el caso es que rara vez enferman y cuando lo hacen se recuperan sorprendentemente rápido. Esto seguramente se deba a que las semillas estelares son dotadas de una gran resistencia a los virus. De hecho, su sistema inmunológico es fuerte, es muy fuerte. Es extraño que se lesionen de gravedad, siendo prácticamente improbable que se hayan fracturado un hueso, es decir, que se lo hayan roto. Tal vez sí una fisura, tal vez, pero rotura no. Pero por otro lado tienen una extraña facilidad para la aparición de moretones, hematomas, y casi nunca recuerdan cómo se lo hicieron. Lo mismo podría ocurrir con otro tipo de marcas cutáneas, como por ejemplo rasguños. Durante su vida abundan las sincronicidades, ya sean numéricas o de otro tipo, sobre todo en ciertos momentos muy específicos, y la sincronicidad 11-11, 11-22 o 22-11, 11-33, etc. es muy común y cobra un significado muy fuerte para las semillas estelares. Tienen sueños o visiones muy recurrentes y que además se viven de una forma muy real, muy vívida, como si fuese un recuerdo, o incluso de tener la sensación de estar recordando hechos futuros que todavía no ocurrieron, aunque esa es una falsa percepción porque ya sabemos que el tiempo no existe. Pero sí hay esa facilidad en las semillas estelares para conectar con la cuarta dimensión. Y experiencias de este tipo, sueños lúcidos o este tipo de visiones, etc., se suceden en muchas ocasiones sin ser buscadas. Sientes un incesable y creciente, hirviente deseo por colaborar. De alguna manera el alma te dice que no viniste a quedarte de brazos cruzados, y esta búsqueda es algo que no
pasa desapercibida. Nunca pasa desapercibida, sobre todo en las semillas estelares. Se dan cuenta que no son capaces de comprender la conducta humana terrícola, encontrándola en la mayoría de los casos desconcertante. Por eso se esfuerzan en desarrollar su ya gran inteligencia emocional y son tan capaces de acomodarse, adaptarse a la energía de aquellos quienes les rodean. Sí que es cierto que hay diferentes tipos de semillas estelares, algunas tienen muchísima más facilidad de adaptación mientras que otras se resisten un poco más, pero por lo general sí hay este sentimiento, esta facilidad. Es muy importante que no se pierdan en ese intento de encajar y jamás olviden quiénes son, cuál es su esencia, ser ellas mismas, que es precisamente lo que necesitan para poder lograr desempeñar sus misiones, propósitos, pactos de vida. Debido a la interacción con la cuarta dimensión, como el ejemplo que hemos visto antes, a menudo se adelantan a los hechos. Esto es algo, el tema de la cuarta dimensión, de esta interactuación, es algo que trato de profundizar un poquito en los talleres que realizo para semillas estelares para poderte dar herramientas de manejo para cuando tengas estas sensaciones, ver cómo tratarlas, ver cómo poder trabajarlas o cómo de alguna manera aplicarlas o simplemente dejarlas pasar, porque no siempre tiene que ocurrir. Pero bueno, es algo que te comento por si te interesa, profundizo en los talleres. También es común que tengan la sensación de que algo va a pasar. Puede ser malo, puede ser bueno, puede ser neutral, pero hay una sensación como de que algo va a ocurrir, como de que va a acontecer un cambio, tal vez. Y de hecho, si luego pasa, o cuando luego pasa, se pueden llegar incluso a sentir culpables por haberlo sabido y no haber dicho nada. Ya te digo que este sentimiento, déjalo pasar, suéltalo, es comprensible, si es tu caso, que puedas sentir esa culpabilidad, pero tú no tienes culpa de poder interactuar con el tiempo, con la cuarta dimensión, y poder tener ciertos recuerdos o poder tener ciertas premoniciones incluso. Ya las trabajarás, con el tiempo ya aprenderás a manejarlas, pero no te sientas para nada culpable. Sienten una gran necesidad de elevar su conciencia y sus vibraciones, las suyas y las de su entorno, la de aquello que les rodea. Pero por otra parte también sienten como una especie de necesidad, un ímpetu de recopilar información, tal vez, de hacer un trabajo de búsqueda, investigación, documentarse, recopilar toda esa información para de alguna manera también luego poder ofrecerla. No son seguidores ni beatos de religiones, ni fieles a una u otra cultura o vertiente espiritual. Más bien cogen de cada parte o de cada lugar aquello que se adapta a ellos, aquello con lo que sienten que vibran, aquello que sienten que las pueden hacer crecer personal y espiritualmente. Muchas veces, ya sea por causa de esta sintonía que sienten o por causa de una especie de afinidad que no comprenden, pueden sentirse atraídas por culturas que tal vez sean muy distintas a las de ellas. Pero bueno, esto es algo que podría pasarle a cualquier persona porque al final el alma recuerda y bien podríamos haber pasado en otras vidas, por otros lugares, otras culturas, otros mundos incluso, etc. Son capaces de sentir las energías, las modulaciones de estas, sus vibraciones, las frecuencias, tanto en otras personas como en el entorno en el que se encuentran. Y son realmente sensibles a ellas, les pueden afectar mucho. Pero si quieres profundizar un poquito más en todas estas características que yo te estoy dando ahora, te vuelvo a recordar, te puedes ver los vídeos que ya están colgados en el canal de Semillas Estelares, donde te doy más detalles, más características, síntomas, etc. Ahora vamos a ver cómo es la infancia de las semillas estelares. Vamos a ver si resuenas con ello. Las semillas estelares en su infancia son tímidas y algo retraídas, pero esto no les resta extroversión. Inspiran confianza, compasión y empatía, mucha empatía. Son niños y niñas muy movidos, con mucha energía y muy curiosos, con ansias de aprender y de experimentar, de poder aplicar lo aprendido. Son muy creativas y muy imaginativas las semillas estelares en su infancia, a todos los niveles y en todas las áreas, y podrían llegar a pasar horas reflexionando,
pensando, absortas en ese rico y gran mundo interior que tienen, en el que les gusta recrearse. Por eso prefieren en muchas ocasiones pasar tiempo a solas, pues tienen todo un mundo que explorar dentro de su propia mente, y esto les permite experimentar con ella, conocer sus límites, que ya os adelanto que no hay. Pero hay que tener cuidado de ese aislamiento, pues es importante también tener los pies en la tierra, mantenernos enraizados. Suelen tener amigos o amigas imaginarios que suelen ser sus guías de vida, como ocurre en la gran mayoría de niños también. Pero en el caso de la semilla estelar, pues ya os digo, esos amigos imaginarios serán sus guías de vida, su familia estelar. Suelen sentirse más cómodas en compañía de otros adultos, ya que suelen ser más maduras que lo que marcan los estándares de su edad, y sienten que estos sí podrían ser capaces de comprenderles. Aún así, sienten sintiéndose incomprendidas, y eso hace que puedan llegar a albergar mucha tristeza dentro de ellas sin ni siquiera entender o comprender las razones. Les encantan desde chiquititas los animales y la naturaleza, donde realmente se sienten muy cómodas. Incluso a esa edad son muy inteligentes y resolutivas. Y podría pasar que sacasen malas calificaciones en la escuela, podría pasar que hubiese también incluso fracaso escolar, pero cuando esto sucede es porque cuando están estudiando o aprendiendo desconectan si consideran que la información que están recibiendo es demasiado simple, es redundante o directamente no les aporta nada. Ocurre todo lo contrario cuando están estudiando algo sobre todo de su agrado, en el que la información que se les está ofreciendo no solo les aporta, sino que les abre una puerta a nuevos conocimientos, es interactiva, es decir, ven que pueden participar y de esta manera desarrollan su mente, sacian esas ansias de conocimiento. Y cuando algo les gusta mucho, podrían llegar a estudiarlo desde chiquititos por su propia cuenta. Aquí pasaría un poquito pues como con los niños de altas capacidades y con los niños superdotados. Es muy semejante. En sus mentes crean mundos de fantasía realmente complejos para, como ya hemos visto, poder explorar, experimentar y comprender su propia mente, el funcionamiento de la misma. Les fascinan muchas cosas y muestran interés por casi todo, ya sean materias escolares o aficiones, y son realmente ávidas en su propia creatividad a la hora de desarrollarlas. En ocasiones tienen periodos de hiperactividad debido a que tienen mucha energía y tienden a acumularla, y esto, si no se gestiona bien, podría dar resultado a diagnósticos como, por ejemplo, pues eso, hiperactividad o TDA o semejantes, y no tendría por qué ser el caso. Pero esta hiperactividad junto al aislamiento y los periodos de solitud o abstracción, como digo, pues puede dar lugar a diagnósticos erróneos. Os voy a dar el mismo consejo que os he estado dando en los vídeos anteriores, como para almas índigo, cristal, arcoíris, diamante. En caso de, estamos hablando de la infancia, aquí me dirijo a los padres, tratar de comprender a vuestros hijos e hijas, tratad de entenderles su sentir y no tengáis pudor ni vergüenza, ni os sintáis mal por pedir una segunda opinión si estáis viendo que aún con el diagnóstico dado hay cosas que no cuadran o vuestro hijo o vuestra hija no mejora. Bueno, las semillas estelares durante su infancia habrán tenido experiencias difíciles de olvidar, aún dándose el caso de no recordar la situación, la experiencia en sí, pero sí que ocurrió algo. Y el caso es que sí, normalmente ocurre durante el periodo, la franja de entre los 5 y los 11 años, han podido sufrir experiencias relacionadas, por ejemplo, con desapariciones. Os voy a poner un ejemplo. Tal vez podrías tener un recuerdo en que cuando eras pequeño o pequeña estabas quizá de excursión en el monte y de repente tú te desvías y al final tu familia o tus amigos te encuentran y muy preocupados porque han pasado horas, mientras que tú, para ti, solo ha pasado tal vez media hora. Y lo único que recuerdas es eso, o tal vez no recuerdas más, o tal vez recuerdas algo pero te cuesta poder recordar. También podría ser una experiencia
relacionada con la pérdida de memoria, o que te falte tiempo, una franja de tiempo, o que el tiempo haya pasado diferente, distinto, o incluso experiencias relacionadas con extraterrestres. Este tipo de experiencias no volverán a sucederse como mínimo hasta la etapa final de la adolescencia, o incluso hasta llegar a la edad adulta. Bien, después de hacer este repaso, después de ver sus características más marcadas, de ver cómo fue o cómo podría haber sido su infancia, vamos a ver cómo sé yo si soy o no una semilla estelar. Como decía, lo que hemos visto hasta ahora son las características más marcadas, intrínsecas de las semillas estelares. Es decir, tendrías que haber resonado con todas y cada una de ellas, de igual forma e intensidad. Y no importa si no lo recuerdas todo, pero de alguna forma todas tendrían que haber vibrado en ti. Y además de todo esto, estoy segura de que recordarás haber pasado por procesos realmente transformadores en tu vida que te marcaron. Podrían haber sido, por ejemplo, muy difíciles o muy duros, pero te marcaron y tu vida no volvió en ese aspecto a ser igual. Pudieron aparecer tal vez cambios radicales que potenciaran tu desarrollo espiritual o personal, madurez, autocomprensión, autoconocimiento. Todas las personas vamos a pasar por procesos semejantes, pero es cierto que en las semillas es algo que continuamente está sucediendo, y que sepas que la gran mayoría de estos procesos fueron asistidos por tu familia estelar, pero es que así los cogiste. Seguro que esto ahora mismo te hizo vibrar el alma. Ahí tienes otra señal. Como hemos visto, seguramente habrás tenido sueños bien vívidos, bien reales, bien lúcidos incluso, o experiencias tal vez en el astral o en meditaciones, visiones, etc. No importa tanto el cómo, sino el qué. Extraños recuerdos durante ciertos periodos de tiempo que te diste cuenta que eran comunes, o que había cierto patrón que se repetía, o cierta relación en la que tal vez interactuabas con otros mundos, otras gentes, otras épocas, quizá. Y son experiencias que te marcan e incluso te mantienen en vilo durante varios días e incluso semanas. Bueno, ¿y qué pasa si al final resulta que no soy una semilla estelar? Si no cumplías con todas las características que hemos nombrado, si no todas ellas vibraron en ti, porque puede ser que unas sí, pero tal vez otras no. Entonces, bueno, no eres una semilla, pero podría ser índigo, podría ser cristal, podría ser un trabajador de luz, etc. Bueno, entonces no eres una semilla estelar. Y no pasa nada, no eres menos especial por ello, tus misiones de vida no son menos importantes por ello. Tu trabajo aquí en Gaia, en esta encarnación, en esta vida, no es menos o menos importante o menos necesaria por no ser una semilla estelar. Quítate eso de la cabeza. Sin embargo, aquí tu búsqueda de identidad álmica va a seguir. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque coincidas con otro tipo de alma, como he dicho antes, o simplemente tu despertar espiritual está a un nivel en el que necesitas ofrecer más. Es decir, podría ser un trabajador de luz que necesita ofrecer más. Podría ser un alma cristal, un alma arcoíris, índigo, a saber, no importa, lo vas a descubrir. Te recomiendo igualmente que te veas esos vídeos, los vídeos de almas índigo, cristal, arcoíris, diamante, porque tal vez algo podría resonar más en ti que este vídeo, y quizá te podría ayudar a dar respuesta. ¿Quién sabe? Porque realmente las posibilidades son tantas y tan amplias. Pero de lo que estoy segura es de que esa respuesta, esa sensación, porque esa respuesta muchas veces llega a través de una sensación, no tardará en llegar, porque si estás buscando, si estás viendo vídeos de este tipo es porque estás cerca. Sin embargo, se sucederá en el momento justo y adecuado. No lo dudes, porque esto siempre es así. ¿Y qué pasa si resulta que sí, que soy una semilla estelar? Bueno, pues igualmente tu búsqueda de identidad va a continuar, porque probablemente ahora se te planteen preguntas tipo ¿y cuál es mi origen como semilla estelar? Porque orígenes podemos haber tenido muchos. Ya sabéis que las almas pueden pasar por muchos mundos, pero el origen de semilla estelar, es decir, ¿cómo era cuando hice ese pacto? ¿Cuál es mi familia estelar? Porque yo, entre otras tantas, porque estoy segura de que te van a surgir muchas más. Paciencia, porque como acabo de decir y siempre digo, las cosas llegan en el momento justo en el que deben de llegar. Aquí de nuevo te recomiendo, si no lo has hecho ya, verte los vídeos de semillas estelares. Es posible que ciertas cosas por resonancia vibren en ti, o activen o despierten ciertos aspectos en ti.
o tal vez pueda servirte un poquito de guía para saber cuál es el siguiente paso, en qué nivel o en qué punto estás, etc. Te dejaré los enlaces en la caja de descripción del vídeo. Pero bueno, igualmente a ver si puedo darte algunas cositas. La primera pregunta que suele sucederse aquí es ¿por qué yo? Bueno, primero de todo, porque lo decidiste. Tu alma decidió en cierto momento de cierta vida, en cierto lugar, hacer ese pacto de voluntariado, porque es un voluntariado, es un servicio también, aunque no olvidemos que también venimos a disfrutar y a experimentar. Pero además decidiste que sería en esta precisa encarnación donde actuarías como semilla estelar. Aquí probablemente quieras saber pues cómo fue tu pacto, por qué hiciste ese pacto, cómo lo hiciste, quiénes habían presentes, de qué manera se ejecutó, qué decidiste, qué te explicaron, etcétera. Bueno, es el pacto, o se conoce como el pacto de semilla estelar. Es algo de lo que también hablo en mis talleres para semillas estelares y además, en este caso sobre todo, trato de personalizarlo bastante a cada semilla, puesto que al haber distintos orígenes y diferentes inmensas personalidades, pues bueno, trato siempre de ajustarlo. Pero todo esto es algo que tu alma irá en su preciso momento recordando, porque al fin y al cabo el pacto lo hiciste tú, fue tu decisión. Además, tu familia estelar es quien va a promover, quien va a potenciar, quien va a asistir y a guiar la mayoría de tus procesos como semilla estelar. Si te interesa saber más de esto al respecto, me parece que es el segundo vídeo de Semillas Estelares donde hablo de los procesos y la familia estelar. Y además, te vuelvo a repetir por si te interesa, en los talleres que hago, pero también en las consultas o sesiones que dedico a las semillas estelares, trato estos temas. Acostúmbrate a los cambios y a las transformaciones. Si eres una semilla estelar y acabas de confirmarlo, no dudes que este vídeo va a producir en ti el despertar de la semilla cósmica. La semilla cósmica es un término que me dieron, una meditación, un trabajo que se puede realizar, algo que canalicé, es una técnica que me dieron para ayudar a integrar la semilla estelar que ya somos. Sin embargo, como muchas veces nos desvalorizamos o no nos lo creemos o tenemos estas dudas, esa semilla cósmica es metafóricamente, simbólicamente, psicomágicamente la semilla estelar que realmente eres. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo, susurradores. Te puedo recomendar también que me sigas en Instagram como Susurro Astral, también como Astral Whispers, ya que Astral Whispers es el otro canal de YouTube que tengo donde ahí subo mis meditaciones, relajaciones guiadas, ayuda para el sueño, atmósferas ambientales, algunos vídeos de temáticas que se me han pedido a través del grupo de Facebook Comunidad de Susurro Astral, donde hay almas afines, hay otras semillas, otros índigos, trabajadores de luz, etc. Y lo cierto es que hay un ambiente muy bonito, es realmente una comunidad. Además, allí en ocasiones hago directos en los cuales trato de participar con todos vosotros y que haya ese feedback. Y si quieres más información sobre los talleres o las sesiones que realizo, de nuevo puedes dirigirte a Instagram, continuamente voy actualizando, o puedes mandarme un correo electrónico a canalauroradanasha@gmail.com. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo con alguien que tal vez le pueda servir o le pueda resultar interesante. Y si el contenido de este canal es de tu agrado, suscríbete y activa la campanita para que te pueda avisar cada vez que subo contenido nuevo. Esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo vídeo o en los directos que realizo en el grupo que ya te he nombrado. Patons.